Vale, vamos a ver en este pequeño tutorial cómo poder representar un vector a través de sus componentes en la calculadora. Entonces vamos a trazar dos ejes de coordenadas y supongamos un vector cualquiera que tendrá dos componentes, una componente x y una componente y. Entonces a este vector le vamos a llamar, pues por ejemplo, fuerza eléctrica. Este será nuestro vector fuerza eléctrica. No le pongo el símbolo de vector, ¿vale? Pero sabemos que es un vector. Ese vector tendrá dos componentes, una componente x y una componente y, que vamos a representar directamente. Aquí representamos, esta sería su componente x, un poquito más gruesa para que se vea mejor, y tendría una componente y. También en azul la vamos a representar y una línea un poquito más grosor. Y esta sería su componente y. ¿Vale? Con lo cual tendríamos la componente del vector fx y la componente del vector fi. ¿Cómo lo hacemos en la calculadora? Bueno, pues una manera de hacerlo es saber, a partir del vector, podríamos saber cuál es este ángulo que forma, y entonces tendríamos que la componente x se correspondería con el coseno del ángulo y la componente y se correspondería con el seno del ángulo. Esta se correspondería a la x con el coseno y la y se correspondería con el seno del ángulo. Bien, otro modo de hacerlo es por medio de las distancias. Si sabemos cuánto mide este valor y cuánto mide este, podremos saber tanto la fuerza eléctrica como sus componentes. F de x se correspondería con esta componente y F de y, ¿vale? La tendríamos con esta componente de ahí. Con lo cual, la distancia del vector sería la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Bien, supongamos, ¿cómo escribimos esto en la calculadora? Que es a lo que íbamos. Entonces, abrimos nuestra calculadora y definimos un vector. Para definir un vector, vamos a control y paréntesis para abrir un corchete, y ese vector va a tener dos componentes, fx y fi. Lo único que tenemos que hacer es darle los valores. Si es una fuerza eléctrica, pues será constante de Coulomb por eh, una carga. Vamos a suponer que la carga es de un microculombio por la otra carga, supongamos que es del mismo valor, un microculombio, partido por la distancia al cuadrado. Y ahora, esta es la parte que nos interesa. Esa distancia al cuadrado sería esta d que nosotros hemos representado aquí, que vamos a intentar escribir una d. Esta distancia. Esta distancia será la componente, esta distancia aquí al cuadrado, más esta distancia al cuadrado. Si le llamo a esta componente x y a esta de aquí componente y, aquí tendríamos que d sería igual, d será igual a la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, con lo cual sería igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Qué pasará con el seno y con el coseno? Bueno, pues el coseno sería la componente x dividido entre d, y el seno sería y dividido entre d. Sabiendo esas distancias, entonces vamos a suponer que esta distancia es 4 y esta distancia y es 2. Y con estos cálculos los vamos a introducir en la calculadora. ¿Vale? Vamos a la calculadora, x vale 4 y vale 2. Con lo cual, la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado sería sin paréntesis, raíz de x al cuadrado, 4 cuadrado más 2 al cuadrado. Deberíamos poner las unidades. Bien, como esto va elevado al cuadrado, vamos a ver que este cuadrado se nos puede ir con la raíz. Unidades, vamos a poner que son metros cuadrados. ¿Qué sucederá con la componente y? Bueno, pues con el vector. Bien, entonces tendremos que multiplicarlo. La componente x en el denominador tendremos igual la distancia, que será esta parte de aquí,
Y en el numerador, ¿qué tendremos? Bueno, pues en el numerador, para la componente x, tendríamos este 4. Y es lo que vamos a escribir. Entonces, 4. ¿Qué sucederá con la otra componente? Que será exactamente igual, salvo que para la componente y tendremos que este valor, el valor del seno, será con 2. Con lo cual es tan sencillo como cambiar este 4 por este 2 y ya tenemos la componente y, el módulo de la componente y, por el seno, que es 2 partido por la hipotenusa, raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. Y ahí tendríamos el valor del vector que nos representaría esta fuerza, que sería este vector de aquí.